Ok, buenos días. Nosotros vamos a hablar, somos el equipo 2 y vamos a hablar de Cuicuilco y Tlalilco. Siguiente, por favor. Ok, bueno, Cuicuilco y Tlalilco son culturas prehispánicas del Valle de México. Estas se encuentran entre los asentamientos más significativos. Son dos sitios arqueológicos que ofrecen evidencia valiosa sobre la vida, las costumbres y las creencias de las sociedades antiguas. Bueno, aquí en esta presentación vamos a ver cómo, bueno, a través de los vestigios que se encontraron y lo que se ha encontrado de esas culturas, vamos a saber cómo vivían, su religión y otros factores. Bueno, vamos a hablar de Cuicuilco, cuyo nombre proviene de la palabra de origen náhuatl, que significa lugar de cantos o ruegos. Fue el primer gran centro integrador de la Cuenca de México, donde aparece por primera vez la arquitectura a gran escala. La zona arqueológica de Cuicuilco permanece como vestigio de uno de los asentamientos más antiguos tanto de la Cuenca de México como de Mesoamérica, pues se fundó aproximadamente hacia el año 2100 a.C. Al principio era un conjunto de aldeas agrícolas que también practicaban la pesca. Para el año 800 a.C. ya se trataba de una compleja ciudad, así como un importante centro religioso cuya deidad principal era Huehueteotl, el dios viejo del fuego, a quien se le dedicaban ceremonias con cantos y bailes. La siguiente, por favor. En la antigüedad su ubicación se ubicaba al suroeste de la Cuenca de México, que ahora es la delegación Tlalpan, cerca de lo que fue el lago de Xochimilco y cubierto por las lavas del volcán Xitle. La siguiente, por favor. Los datos generales son que la Gran Pirámide Circular de Cuicuilco se considera la más antigua de Mesoamérica, construida alrededor del año 800 a.C., la cual se cree que su diseño circular simbolizaba el cosmos o la eternidad, aspectos esenciales en la cosmovisión de los pueblos prehispánicos. Como segundo punto, se destacó también por su avanzada agricultura y su gestión del agua, aprovechando los manantiales cercanos y recursos de la zona. Su ubicación sobre suelos volcánicos fértiles contribuyó a la prosperidad agrícola, permitiendo el cultivo de maíz, frijol y calabaza. Como tercer punto, es un patrimonio invaluable, convertido en un destino cultural y turístico muy importante, ya que a este lugar llegan turistas, llegan estudiantes, maestros, justo para ver cómo está construido. Y como cuarto punto, Cuicuilco también es un recordatorio constante de la relación entre el ser humano y la naturaleza, recordando que los pueblos antiguos prosperaron en armonía con su entorno natural. En base a la cronología, empezamos desde el 2000 a.C. hasta el 1200. Aquí comenzaron como un conjunto de aldeas agrícolas y de pesca, y es alrededor del 1200 cuando se empiezan a consolidar. En el 800 a.C., Cuicuilco ya era una ciudad compleja y un importante centro religioso. Esto gracias a que la ubicación que tenían era estratégica por la proximidad que tenían a recursos forestales y por controlar rutas comerciales importantes hacia el Valle de Toluca y Morelos. Del 800 a.C. al 600 a.C. comienza la arquitectura a gran escala en el sitio. Un ejemplo de esto es el Gran Basamento o la pirámide circular, que fue construido con un núcleo de tierra compactada y revestimiento de piedra volcánica sin labrar. Este gran basamiento tuvo al menos 8 ampliaciones desde que se hizo. En el 600 a.C., Huicuilco alcanza el máximo esplendor, considerado el primer centro integrador del Valle de México.
Se estima que la ciudad pudo haber alcanzado cerca de las 20.000 habitantes en su máximo apogeo, además de que era un centro de poder organizado y planificado. Se dedicaba al dios Huehueteotl, que es el dios viejo del fuego, como ya habían mencionado. En el, en el 100 antes de Cristo, la población de Cuicuilco parece haber vivido una etapa de decadencia a medida que Teotihuacán ganaba jerarquía. Y en el 250 después de Cristo, el factor decisivo en el abandono de Cuicuilco fue la violencia y devastadora erupción del volcán Xitle. Esto fue a causa de que la lava cubrió gran parte de la ciudad con una gruesa capa de roca volcánica, lo que hoy es el Pedregal de San Ángel. Este evento natural obligó a emigrar a los sobrevivientes. Eh, Huicuilco es el testimonio monumental de la civilización huicuilca, una cultura que sentó las bases para el desarrollo de las grandes capitales en el México prehispánico. El redescubrimiento e investigaciones modernas. El descubrimiento inicial inició de 1917 a 1920. Los trabajos arqueológicos en la zona del Pedregal comenzaron con las exploraciones, en particular por Manuel Gamio, quien trabajó en sitios cercanos cubiertos por la lava como Copilco, confirmando la existencia de una cultura anterior a Teotihuacán. La exploración del Gran Basamiento de 1922 a 1925. El Gran Basamiento de Cuipilco fue redescubierto en la década de 1920 por el arqueólogo estadounidense Byron Cummings, además de llevar la primera restauración del monumento. La apertura y museo de sitio en 1939. Eduardo Noguera fue responsable de abrir Cuipilco al público en 1939 y se construyó el primer museo de sitio para exhibir los hallazgos. Los últimos hallazgos recientes es que gracias a las investigaciones mm, se halló en 1996 una columna con inscripciones que podían ser de los primeros registros astronómicos del México antiguo, allá al sur de la Gran Pirámide. Algunas recomendaciones para ir a estos asentamientos son que el terreno aquí el terreno es irregular y además hay caminos de piedra volcánica, así que pues, se recomienda llevar zapatos cómodos para caminar y además ropa ligera. No sé, que algo general que se tiene que hacer en cada lugar al que vas, porque pues obviamente, zapatos cómodos pues te van a doler los pies después de caminar y caminar. Después llevar sombrero, bloqueador y agua, ya que este recorrido es al aire libre y con poca sombra y pues casi siempre aquí hace mucho calor, entonces tienes que llevar sombrero, bloqueador y agua. Y por último, no subirse ni tocar las estructuras arqueológicas, sino dejar basura, ya que esta es un área protegida tanto por su valor histórico como ecológico. Cuicuilco B está ubicado en Villa Olímpica. La siguiente, por favor. Bueno, este museo eh, se inaugura en 1970 por el arquitecto Luis MacGregor. Principalmente, este museo nos muestra aspectos culturales de Cuicuilco, como prácticas funerarias, religión, industria, comercio y vida cotidiana. Además de contar con exhibiciones como cerámica, objetos rituales y demás. Se encuentra este museo de martes a domingo y su entrada es completamente gratuita. La siguiente. Bueno, las recomendaciones para el viajero es sobre todo preguntar por visitas guiadas, pues para enriquecer lo que es la experiencia. También es importante que consulte los permisos, pues para fotografías, ya que algunas áreas pueden tener restricciones. Finalmente, el acceso es completamente libre y sin costo.
Bueno, ahora vamos a hablar de Tlatilco, que este se trata de uno de los centros principales de preclásico, medio o formativo, que van del 2000 antes de Cristo al 100 después de Cristo. En lengua náhuatl quiere decir donde hay cosas ocultas. Otra teoría, sin embargo, apunta que proviene de la palabra Tlaxquico o centro de la tierra, nombre que recibía el cementerio templo de los mexicanos. De ella se conocieron primero las vasijas y figurillas procedentes de la huaquería, que es robo de piezas arqueológicas in situ, y después por las sistemáticas excavaciones llevadas a cabo. En 1942, Miguel Covarrubias comenzó la exploración arqueológica del sitio después de que una excavadora que trabajaba allí hiciera aflorar numerosos vestigios relacionados con tumbas y ofrendas funerarias. La segunda etapa de excavación se realizó entre 1947 y 1950, localizándose 221 entierros y numerosas piezas de cerámica. La tercera y cuarta campaña pusieron de manifiesto el periodo de ocupación hacia el 1450 a.C., es decir, en la fase Ayotla, que es como se llamaba el periodo anterior a los 1000 años antes de Cristo. El yacimiento se halla en la transición de las aldeas de las villas y en el 500 a.C. desaparece de la escena mesoamericana. Hacia 1500 a.C. encontramos el primer asentamiento agrícola en Tlatilco, situado junto a un pequeño curso de agua y muy cerca de la orilla occidental del lago Texcoco, a 2275 metros de altitud. Los orígenes de la aldea hay que buscarlos en el más temprano desarrollo del Arbolillo y Zacatenco, ambas en el Valle de México. En las dos se nota ya una influencia de la cultura olmeca proveniente de las tierras bajas, reflejadas principalmente en el arte, que se representaba en felinos, rasgos de figurillas, cerámicas y esculturas de piedra. Siguiente, por favor. Su ubicación, ya que fue una de las primeras en asentarse en la Cuenca de México, en las orillas del lago de Texcoco, al noreste de la actual Ciudad de México. Siguiente. Podemos observar cuatro datos, que el primero es que, como en otros poblados de la época, su ubicación favoreció un modo de subsistencia en el que combinaban la agricultura y otros recursos. El segundo es que estuvo ubicado por una sociedad estratificada, que esto se refiere a una forma en que una sociedad organiza a las personas en niveles jerárquicos desiguales según criterios como riqueza, poder o prestigio, lo que refleja en la estructura del asentamiento y la complejidad. La tercera serían sus prácticas funerarias, ya que en ellas sus tumbas han proporcionado abundante materia funeraria, sobresaliendo a las figuras humanas de cerámica de gran tamaño, que eran huecas y pintadas de rojo y pequeñas. Y por los restos óseos de las tumbas se sabe que los habitantes practicaban la deformación craneal, la mutilación dentaria, el rapado total parcial de la cabeza y la escarificación sobre hombros y piernas, y todas ellas son costumbres olmecas. La tercera sería la enorme variedad de los objetos, es producto tanto de esta estratificación social como del intercambio de materias primas como en otras regiones. Y ya por último, se le ha denominado la cultura de las mujeres bonitas. Casi siempre se representan a mujeres jóvenes desnudas de cintura para arriba, ataviadas con complejos tocados, pequeños faldelines o cubiertas con pintura corporal de cintura para abajo. Uno de los aspectos, como ya se mencionó, de los más importantes es la alfarería. Estas son figurillas que representan el cuerpo de mujeres en su mayoría, pero también hay de dos cabezas. Estos están cargados de símbolos visuales. Este es un factor muy importante porque de aquí se toman interpretaciones hacia lo que pudieron hacer en esta cultura. También se refleja muchísimo la dualidad. En esta cultura, en sus figurillas, reflejan mucho la vida y la muerte, el cambio del masculino a femenino, la luz y la oscuridad. También como se mencionó, tienen mucha influencia de los olmecas
porque se encontró una figurilla que es similar a un dios, que es al dragón celeste, y esto nos deja ver que entre estas culturas había muchísimo intercambio, tanto religioso como artístico. La siguiente, por favor. Como recomendaciones al viajero, se le recomienda visitar el Museo Nacional de Antropología, ya que ahí podemos encontrar muchos ejemplos de estas figurillas. Se recomienda visitar la sala dedicada al preclásico en el Valle de México para que puedas ver a más a profundidad cómo vivían estas civilizaciones. También visitar el Museo de Sitio de Naucalpan. Este te va a ofrecer una experiencia más en el contexto local. Y visitar el Museo Fuego Nuevo. Este es en Ixtapalapa. Exhibe artefactos prehispánicos y recrea la ceremonia del Fuego Nuevo. Esta puede ser vinculada a ciclos cósmicos similares a los que Tlatilco pudo haber practicado. La siguiente. Como datos curiosos, tenemos que la gente del pueblo enterraba a sus familiares muertos debajo de sus hogares. Esto influenciado por se había influenciado por la cultura olmeca, y también se encontró que en las excavaciones, los tlaxtilquenses realizaban excavaciones debajo de sus casas para semi-habitar en ellas, ya que ahí se han encontrado restos de cocina, sitios de fuego, cerámica doméstica, o sea, utensilios y también restos de animales. No desarrollaron escritura ni vestimenta elaborada. Se cree que ellos iban desnudos y por las figurillas se cree que iban pintados de rojo. Y como mencioné, crean muchísimo en la dualidad, y eso se ve reflejado en este, en todas las figurillas. Como conclusión, podemos decir que a partir de este análisis podemos revelar la importancia de los asentamientos en la historia temprana del Valle de México. Cuicuilco primero con su arquitectura monumental y su función ceremonial, mientras que Tlatilco destaca por su creatividad artística y, como vimos en los datos curiosos, los rituales funerarios. Pero aún así ambos sitios reflejan avances en la agricultura, la cerámica y la estructura social que influyeron en las posteriores culturas. Al estudiar esto nos permite no solo entender la vida cotidiana de estas sociedades, sino que también fortalece nuestra identidad cultural. Y eso sería todo. Gracias.